Bienvenidos un jueves más a la entrevista. En esta ocasión nos va a acompañar Fátima Hamed. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Creo, si no me equivoco, que es la primera vez que una mujer se sienta en la entrevista, pero es que además la entrevista de hoy va a ser una entrevista muy de mujeres, porque quien me acompaña, de nuestros compañeros de la redacción de Ceuta Televisión, es Paulina Rodríguez. Bienvenida un día más a la entrevista. Laura, ¿qué tal? Con muchas cuestiones pendientes, con muchos asuntos sobre la mesa que hay que tratar con la diputada no adscrita, Fátima Hamed, miembro del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Y precisamente por lo de diputada no adscrita, vamos a comenzar. El 2014 fue un año especialmente complicado para usted. Lo fue porque decidía abandonar el grupo político al que había pertenecido hasta ese momento, la coalición Caballas, y emprender una nueva andadura. ¿Se arrepiente tantos meses después, tantos meses como han pasado, de haber tomado esa decisión en aquel momento? Ni en lo más mínimo, ni en lo más mínimo. Creo que fue una decisión muy acertada. De hecho, soy persona que se caracteriza por pensarse mucho las cosas antes de tomar la decisión, y día a día he ido viendo que era la mejor decisión que podía haber tomado. Como digo, hoy no estoy sola haciendo esta entrevista, me acompaña Paulina Rodríguez. Paulina, adelante. Toda mía, ¿no? Toda tuya. ¿Qué tal, Fátima? Muy bien, Paulina. ¿Cómo tomaste o cómo tomó la decisión de dejar Caballas? ¿Fue un proceso, digamos, de varios meses o directamente hubo un motivo concreto por el cual dijo, hasta aquí se acabó mi etapa en Caballas? La explicación fue la que di prácticamente al presentar el escrito solicitando pasar a ser diputada de la Asamblea sin más, sin estar adscrita a ningún grupo parlamentario. Los motivos eran varios, que ya no compartía muchas cosas, y a partir de ahí que prefería y consideraba que iba a aportar mucho más a la ciudadanía sola en ese momento, y desde luego actualmente a través del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía. ¿Pero no sintió un poquito de vértigo de empezar una nueva andadura, o hubo gente quizás que le dijo, aquí estás ya bien asentada, piénsatelo un poquito más? Yo creo que cuando lo que rige tu vida, o cuando lo que tiene más peso para ti en diferentes ámbitos de tu vida, no solamente en el político, son tus principios y tus ideales, y consideras que bajo ningún concepto puedes renunciar a ellos, en ese momento vences cualquier miedo, cualquier obstáculo, como te decía, en todos los ámbitos de la vida, y en el político no iba a ser menos. Es cierto que fue una decisión dura, fue un momento un poco complicado, por el cambio más que nada, por todas las trabas que se me pusieron posteriormente en complicidad por todos los grupos de la Asamblea, con la connivencia, por supuesto, del Gobierno del Partido Popular, que pretendían pisotear mis derechos como representante de todos los ciudadanos, y a los que afortunadamente la justicia les ha dado un par de guantazos, y creo que día a día eso confirma cada vez más que tomé la decisión que tenía que haber tomado. Hubo una cuestión en aquellos días que generó mucha polémica y que además luego se ha visto de nuevo de actualidad por lo que pasaba con otro diputado, en este caso con Rachid Ahmed, que también decidía abandonar el Grupo Popular. Hay dos posturas en este asunto. Una es la de aquellos que dicen, bueno, es que a usted, en este caso a Fátima Hamed, la han votado dentro de una lista cerrada, y entonces, bueno, pues que se quede con el escaño no está del todo bien. Eso es lo que dicen algunas posturas. Las otras posturas lo que dicen es, en el caso de los diputados de la Asamblea de Ceuta y de los diputados españoles, aunque se concurra en una lista cerrada, el acta es del diputado, el acta es nominal. Quizá no debería cambiarse en algo este funcionamiento, es decir, si el acta va a ser nominal, podríamos hablar de listas abiertas, y si no queremos que sea nominal, bueno, si vamos a votar un grupo cerrado, que pertenezca al grupo. No sé cómo ve toda esta situación después de la polémica que generó su caso y el del diputado Rachid. Yo creo que lo ideal para mí, entiendo que aunque los dos seamos diputados no adscritos, creo que son situaciones diferentes, somos dos personas absolutamente diferentes, los ideales también son distintos y posiblemente las situaciones no sean extrapolables. Ahora bien, ciñéndonos a lo que comentas, para mí personalmente lo ideal es la existencia de listas abiertas, que el ciudadano y la ciudadana decida, especialmente en una ciudad como Ceuta, en la que todos nos conocemos, a quién quiere depositar, en qué persona quiere depositar su confianza, quién quiere que le represente, quién quiere que vele por sus intereses, independientemente de la formación de la que esté formando parte. Y por supuesto está clarísimo que si fuese una situación al margen de la legalidad, dejar
el grupo parlamentario del que se parte para pasar a la situación de diputado no adscrito a ningún grupo, si esa situación estuviera, como digo, al margen de la legalidad, más de uno se habría dado patadas por impugnarlo y por intentar impedirlo. Yo creo que el acta es personal, creo que cuando uno decide formar parte de la representación del pueblo, la representación de nuestro pueblo, lo hace con todas las responsabilidades, y esas responsabilidades suponen velar por los intereses de los ciudadanos día a día hasta el último de la legislatura. Ahora vamos a hablar de nuevos proyectos, pero ya, permítame, la última sobre este asunto. Os gusta el pasado, ¿eh? La última sobre esta cuestión, porque han corrido ríos de tinta acerca del abandono de Fátima Hamed de Coalición Caballas. ¿Se considera usted una tránsfuga? No, en absoluto. Yo creo que tránsfuga es que ni siquiera entrar en el debate realmente no merece la pena, porque está claro que hay quien lo utiliza intentando desprestigiar, pero aquí nos conocemos todos y sabemos quién está más que desprestigiado independientemente de que forme parte de un grupo. Formar parte de un grupo no te da ni más prestigio ni más dignidad que el resto, eso en absoluto. Y creo que la definición a nivel nacional generalizada se considera que el tránsfuga es el que pasa de un grupo a otro. Y no es mi caso. En fin, vamos a hablar de esos nuevos proyectos, Paulina. Yo quiero cerrar también ese tema ahora mismo, después de los meses que han pasado, ¿cómo es la relación con los representantes de la Coalición Caballa? Pues yo, sinceramente, a ver, por lo menos por mi parte, podría definírtelo en dos palabras: respeto e indiferencia. Respeto porque, respeto fundamental a la esencia de UDC, que es de donde yo vengo, que posteriormente fue mutada, fue mutilada y fagocitada por un macroproyecto, e indiferencia total y absoluta porque el nuevo proyecto en el que estoy me ilusiona hasta tal extremo que no me da tiempo a pensar en nada más, y creo que lo que se merece mi total atención, lógicamente, es el nuevo proyecto en el que participo, que es el del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Hablando del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, ahora viene una etapa complicada para todos, complicada para los que participan en política, pero también complicada para los que estamos a este lado de las cámaras y al otro lado en las ruedas de prensa y en todos los actos que se organizan. La primera pregunta es obligada. Ya anunció en el programa Gran Vía de esta casa que tenían intención de presentarse a las elecciones autonómicas. Hay un requisito que hay que cumplir, que es el alcanzar un número determinado de firmas para poder presentarse a las elecciones. No sé cómo llevan ese tema en el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. ¿Para quién es ese requisito? Para aquellos que no se han presentado nunca. Claro, yo no sé si en el caso que nos ocupa, al haberse presentado como dentro de otro partido, no haría falta. Me parece que hay cierta, no sé si es error o intento de manipulación. Al hilo de lo que dijo otra persona que también ha sido representante y también ha sido diputado de la Asamblea, como fue el señor Gordillo, que dijo que iba a ser necesario. No voy a entrar yo a valorar las manifestaciones que pueda hacer ninguna otra persona, pero creo que la ley es bastante clara al respecto, las modificaciones en la ley también lo son. Nosotros creo que el equipo que forma parte del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía cuenta con personas muy preparadas, tanto a nivel político como a nivel jurídico, y desde luego si lo que se nos va a exigir son 1.500 firmas, creo que estamos en disposición, dicho con la humildad necesaria, de aportar 1.500 y muchas más. ¿Sabemos hasta cuándo sería el plazo para poder entregarlas? No quisiera yo ser quien fije los plazos y la fecha, los fija el Ministerio del Interior, pero es que el Ministerio del Interior, abundando un poquito más, creo que, por eso te decía lo de que creo que existe cierta confusión social, que a mí no me corresponde tampoco aclararla porque cada uno es responsable de lo que dice, pero diferencia muy bien entre formaciones políticas registradas en el Ministerio del Interior y formaciones o agrupaciones personales o agrupaciones de electores. Dependerá de la forma en la que se quiera concurrir a las elecciones realmente. Bueno, eso en lo que se refiere a cómo se va a hacer todo de cara a esas próximas elecciones autonómicas. ¿Qué objetivo se ha marcado el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en esta cita electoral? Nosotros tenemos un objetivo fundamental, no en esta cita electoral, sino desde que muchas personas, con muchas diferencias tal vez entre nosotros, y muchas de ellas que no pensaban participar en política, pero siendo conscientes de que necesitábamos este movimiento, que es un movimiento sociopolítico, necesitamos devolver la política de donde jamás debió moverse, que es del lado del ciudadano.
Por tanto, nuestra finalidad, la finalidad del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, desde el día que se crea, desde el momento que surge, es llevar y dar voz a todas las manifestaciones, todas las críticas, todas las quejas y todas las propuestas de los vecinos y vecinas de Ceuta. Esa es la finalidad, entendemos nosotros, que debe ser siempre la máxima de cualquier formación, en este caso como la nuestra, que se define eminentemente como una formación sociopolítica. ¿Y cómo van a hacerlo? ¿En qué se va a sustentar el programa electoral para las próximas elecciones? Pues el programa electoral, realmente lo importante del programa electoral entendemos que es el contenido, no el continente, el interior y no las fachadas. Y ese contenido, como decía, ese producto interior va a venir marcado por las reivindicaciones diarias, por el trabajo que estamos haciendo todos los días, por las propuestas, por las demandas que nos trasladan los ciudadanos y las ciudadanas. Un programa electoral, entendemos al menos nosotros desde el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, tiene que ser imagen fiel de lo que reivindican y necesitan los ciudadanos, no simples cantos de sirenas y promesas generalizadas de las que todos como ciudadanos y ciudadanas estamos más que hartos y más que cansados. Vamos a intentar concretar, de hecho ya se está trabajando en ello, en la elaboración de un programa, como decía, que concrete las peticiones que venimos realizando a lo largo de estos meses de vida, todas las quejas que nos trasladan los ciudadanos, todas las críticas, todas las peticiones que se nos hace para intentar hacer de Ceuta un lugar mejor. Y sobre todo, si algo nos marca fundamental, es intentar que los más necesitados mejoren cada vez y que cada vez necesiten menos. ¿Y de qué se queja el ceutí y qué peticiones hace? Bueno, pues hay quejas muy variopintas. Nosotros, como te decía, no nos queremos poner ningún tipo de etiqueta. Nacimos como un movimiento sociopolítico absolutamente libre y así es como queremos mantenernos. Las quejas de las personas que vienen a vernos en la sede del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, en Jadú, en la calle Nicaragua número 6, que está abierto a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Las quejas que llegan a través de las redes sociales, a través de la página web, especialmente de los más jóvenes, son, como decía, muy variopintas, pero todas ellas están relacionadas con el abandono que sufrimos los ceutíes como ciudadanos, sea la edad que sea el barrio que sea, por parte del actual gobierno en el que un día pues la mayoría decidió depositar su confianza. Bueno, Fátima, los jóvenes, una de las cosas más llamativas del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía es la gran presencia de jóvenes que hay en la formación. Sí, afortunadamente tenemos una sección juvenil, Jóvenes por la Dignidad, muy activos y muy participativos. Los jóvenes son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo de Ceuta. Los jóvenes se ven principalmente golpeados por las pésimas políticas que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad. No olvidemos que Ceuta tiene más de un 70% de gente joven en situación de desempleo y últimamente hasta se les invita a marcharse. Es decir, esto es una vergüenza generalizada, pero causa especial indignación entre la gente joven. Y la gente joven que forma parte de Jóvenes por la Dignidad y del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía quieren expresarse, quieren demostrar que están preparados, que están cualificados y que quieren luchar por tener oportunidades en Ceuta, que es su tierra, y que nadie los va a echar de ella. Me imagino que esa indignación viene por las becas que quiere impulsar la ciudad para que los jóvenes puedan marcharse a trabajar a otros lugares. ¿No les parece que sea la mejor opción para...? Efectivamente, entre otras cosas, esas becas de movilidad, como lo llaman siguiendo los términos de la ministra Báñez, que a fin de cuentas lo único que vienen a demostrar es que el gobierno que tenemos actualmente no es capaz de desarrollar unas políticas activas de empleo orientadas hacia los más jóvenes y que definitivamente lo mejor que se les ocurre es invitarse a marcharse. Nosotros preferimos invitar al gobierno a que se vaya y a que dé paso a nuevos aires, a un grupo que está sobradamente preparado, como decía, en nuestra ciudad. Nuestra ciudad cuenta con muchísima gente joven, cualificada y capaz de luchar por los intereses de todos los ciudadanos, especialmente por los de los más jóvenes. Estábamos hablando de elecciones. ¿Están ya preparando sus listas de cara a esta cita? Pues sinceramente ni siquiera hemos hablado de ello. Pues ya queda poco. Ni siquiera hemos hablado de ello. Nuestra preocupación, como te decía antes, día a día, es trabajar por lo que nos trasladan los ciudadanos. Y la verdad es que, afortunadamente, día a día se van sumando más y más personas. Sé que este movimiento por la dignidad de la ciudadanía está causando preocupación, está causando miedo, internos e incluso externos, en determinadas formaciones, en determinados grupos, y desde luego si van a recurrir a injurias, a mentiras o a atacarnos verbalmente con falsedades, desde luego que sigan haciéndolo, porque esto es un barco que no van a poder parar, porque cada vez se están sumando a él más buenas personas y creo que entre todos los ceutíes de bien podemos llegar a muy buen puerto.
¿Y cómo ve el panorama político de cara a estos comicios? Porque bueno, es cierto que en España de cara a las generales están cambiando mucho las cosas, pero también lo están haciendo de cara a las elecciones municipales y autonómicas. En Ceuta estamos viendo cómo nacen también los movimientos, es el caso del suyo, pero bueno, ya hay quien también ha planteado su intención de presentarse a estas elecciones. Vemos también cómo se ha implantado Vox, cómo Podemos tiene su círculo en Ceuta, aunque por el momento no parece que vayan a concurrir a las elecciones. ¿Cómo está el panorama político en Ceuta en este 2015? Creo que Ceuta necesita un vuelco. Creo que Ceuta necesita un cambio urgente que viene más que avalado en la falta de iniciativas, en la falta de ideas, en la falta de imaginación y en la falta de responsabilidad por parte de quienes hemos tenido ostentando el gobierno en la última década. En los últimos 13, 14 años hemos visto cómo la situación ha ido empeorando. No pasa ni un solo día en el que no haya una persona más que aumente las listas de desempleo. No pasa un solo día en el que no haya una persona más que esté en situación de pobreza e incluso de extrema pobreza. No pasa un solo día en el que esos jóvenes no se quejen y no denuncien que por qué hay que pertenecer a una formación política para tener una oportunidad laboral. Eso es una vergüenza, eso es una indignación generalizada y eso creo que es lo que va a marcar y tiene que ser lo que propicie un cambio natural, un cambio de aires que tiene que estar fomentado e influenciado sobre todo por personas ilusionadas y con muchas esperanzas en hacer de Ceuta desde luego un lugar mucho mejor que el que tenemos ahora. Sí, pero a pesar de esas encuestas, lo diré, a pesar de esos problemas, las encuestas están dando a Juan Vivas que repite de nuevo como presidente con mayoría absoluta. ¿En qué falla la oposición para que eso se vuelva a producir? Bueno, creo que esto no es... Bueno, yo por lo menos las encuestas están ahí, los datos se leen, incluso se hacen a veces análisis internos, pero desde luego no tienen que marcar la agenda. Al contrario, fíjense, a nosotros nos está ocurriendo que siendo una formación extraparlamentaria vemos cómo muchas veces a más de uno le estamos marcando la agenda. Nosotros estamos intentando compatibilizar el papel del movimiento por la dignidad de la ciudadanía con ilusión, trabajo y esperanza y también estoy intentando a través del papel que desarrollo como diputada de la Asamblea con el apoyo actualmente de todos mis compañeros y mis compañeras del movimiento por la dignidad, fiscalizar toda la gestión del Gobierno. Nosotros, a la vista está, no nos hemos callado ni una. Hemos denunciado todas las irregularidades que hemos encontrado del Gobierno del Partido Popular. No le tenemos ningún miedo a ninguno y no le tenemos nada por lo que temer ni nada por lo que callarnos, nada que tengamos conocimiento. Y nosotros entendemos que esa es nuestra línea de actuación. Por un lado, una línea absolutamente constructiva e innovadora, llena de ilusión y de esperanza, aportando propuestas, aportando ideas que mejoren la sociedad, y por otra, la que venimos haciendo actualmente, que es la función de fiscalización, de gestión, con todas las trabas que se nos ponen, pero que el hecho de que a mí por lo menos y a todos mis compañeros y mis compañeras, el hecho de que nos pongan trabas solamente significa que nosotros nos crecemos más todavía ante esas adversidades, duplicamos esfuerzos y terminamos dando con la información que queremos. Es importante recordar que a fecha de hoy ninguna de las denuncias que hemos realizado por parte del Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, ni las realizadas en la Asamblea ni las realizadas extraparlamentariamente, han podido ser rebatidas por el Gobierno del Partido Popular. Y esto es algo muy importante. Realizamos una función y un trabajo duro, arduo, pero como decía, lleno de ilusión y de esperanza porque confiamos plenamente en que Ceuta puede cambiar. Pues vamos a seguir hablando del Gobierno de la ciudad, porque precisamente esta semana el presidente de la ciudad, Juan Vivas, acudía al programa Los Desayunos de Televisión Española y allí, entre otras cuestiones, hablaba de la barriada del Príncipe. Lo que decía era que se habían incrementado pues los presupuestos en cuestiones que tienen que ver con los servicios sociales y que un 40% de ese incremento se había destinado a la barriada del Príncipe. ¿Qué le parece? Me parecen que solamente son mentiras y falacias para salir en un medio nacional. No lo digo yo, sino que salgamos a la calle, subamos al Príncipe un ratito, hoy también, como hacemos mucho varias veces, y vemos qué es el Príncipe, cómo está el Príncipe. Después de 14 años anunciando inversiones por parte del Gobierno local, viniendo dinero de los fondos europeos, es una vergüenza que el Príncipe esté actualmente en la situación en la que está. El Príncipe, por todos los millones y millones de euros que se han anunciado por parte del Gobierno del Partido Popular que se han invertido, tendría que tener prácticamente baldosas de oro en las calles, y no es así. El Príncipe adolece de todas las carencias que conocemos, que los vecinos están hartos y cansados de denunciar, porque ven que la situación no cambia y que por parte del Gobierno solamente se les está utilizando
para pedir más fondos y para decir una cosa cuando realmente no se cumple. En cuanto a la inversión en políticas sociales, algo falla cuando el Gobierno dice que invierte tanto en política social, pero no bajan las cifras de pobreza en nuestra ciudad. Es que las cifras de pobreza en nuestra ciudad superan el 47%. Es que tenemos a miles y miles de personas, miles y miles de familias que viven bajo los umbrales de la pobreza. Yo sé que el Gobierno está metido en una burbuja y que les cuesta entenderlo, especialmente al presidente de la ciudad, porque posiblemente se niegue a ver la realidad o no la termina de ver. Pero la realidad es que de unos años a esta parte la gente se queja y te para por la calle y te duele en el alma que te digan que no tienen con qué darle un plato de comida a sus hijos. Creo que es lo más inhumano que podemos vivir, y eso, el cambio de esa situación, depende fundamentalmente de la gestión política que hagamos, de la gestión que hacemos con los recursos públicos, que a fin de cuentas es dinero de todos. El Gobierno, el Partido Popular, no pone dinero de su bolsillo ninguno de sus miembros, ni para gestionar, ni para aportarnos esas políticas de empleo que tanto demandamos, ni para esas inversiones en políticas sociales, ni para realizar ningún tipo de gasto. Que no se olviden nunca que lo que tienen es la gestión de dinero de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, de todos los contribuyentes, y que lo que queremos a fin de cuentas todos los contribuyentes, vivamos donde vivamos, es que Ceuta sea una ciudad mejor. Si pasan los años y legislatura tras legislatura o año a año, presupuesto a presupuesto, vemos que esas cantidades que se anuncian a bombo y platillo no repercuten en una mejora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, es que algo está fallando. Ese era uno de los asuntos que abordaba Juan Vivas en ese programa, en los desayunos de Televisión Española. El otro es el que tiene que ver con el yihadismo, con las 4 últimas detenciones que se han producido en nuestra ciudad de personas presuntamente relacionadas con este tipo de movimientos. ¿Le preocupa al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que se esté señalando a Ceuta como se está señalando, y no solamente ya que se señale, sino que se den este tipo de casos? Claro, el problema está en lo que comentabas hace un momento. No es solo cuestión de que se señale, es cuestión de cuánto puede haber de verdad en eso que se señala, independientemente de que por desgracia se nos utiliza muchas veces de manera absolutamente sensacionalista por muchos medios de comunicación, sin olvidar, por cierto, y aquí me llama mucho la atención, que el presidente de la ciudad, el señor Vivas, denuncia y se lleva las manos a la cabeza por ese programa de Antena 3, pero sin embargo, tal y como denunciamos, apenas en el mes de junio o en el mes de julio del 2014, bien que inyectó 60.000 euros a la serie El Príncipe, cuando la imagen que da la serie El Príncipe de Ceuta no es precisamente muy positiva. ¿A qué está jugando el Gobierno de la ciudad? ¿A hacer una cosa por un lado y luego a decir otra? Ceuta tiene problemas, y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Y una vez que lo hemos reconocido, nosotros siempre hemos dicho que necesitamos un gran acuerdo social entre todos los agentes que componen la sociedad. Aquí o arrimamos todos el hombro y trabajamos todos conjuntamente, o es difícil que llegue una solución conjunta. Y a mí me preocupa especialmente eso con lo que algunos se llenan la boca, que es el tema de la convivencia, que ciertamente en una ciudad tan pequeña en la que vivimos tantos miles de habitantes es inevitable que surjan roces, pero lo que no se puede hacer es fomentar esas segregaciones, es fomentar esas fracturas sociales. Aquí no nos tenemos que olvidar jamás de que todos somos ceutíes y de que a todos nos duele Ceuta. Te llames como te llames, seas de la religión que sea. A todos nos duele que salga Ceuta en los medios de comunicación nacionales ofreciendo una pésima imagen de nosotros. ¿Para qué nos sirve que vayan a vender Ceuta como destino turístico si luego desgraciadamente nos están boicoteando a ese potencial turista con otras imágenes que son muy negativas? Pero Fátima, ¿es Ceuta un vivero de yihadistas? Por supuesto que no, por supuesto que no. Dudo muchísimo, y por eso te decía que hay muchos programas que lo han utilizado de manera sensacionalista. Comentaré a título de anécdota que de hecho varias veces desde programas a nivel nacional, desde la serie El Príncipe, ese making of que hacen, como desde programas de Antena 3, se han puesto en contacto conmigo y me he negado rotundamente a aparecer en esos programas, porque sé que lo que buscan, desgraciadamente, y lo que venden es el sensacionalismo y la mala imagen de nuestra ciudad. Y mi ciudad me duele como nos duele a todos. Mi tierra es una tierra maravillosa, siempre lo digo, siempre invito a todos a que vengan a conocerla, a visitarla y a conocerla de primera mano, pero sin ningún tipo de prejuicio, olvidándose incluso de factores que puedan parecer que nos diferencian. Yo siempre he considerado que Ceuta es un gran puzzle, que nos complementamos entre todos y que solamente entre todos levantamos Ceuta. Pero sin embargo hay casos.
de yihadistas que están apareciendo. Hay casos en Ceuta, en Melilla, en distintos puntos de la geografía nacional e internacional, en distintas partes del mundo. Porque haya determinados casos, no podemos fijar la atención solamente en eso. Ahora bien, es fundamental trabajar el ámbito educativo, trabajar con toda la sociedad, como decía, en su conjunto, y solamente puedes trabajar con la sociedad cuando la implicas, cuando haces que se siente parte de la solución y no parte del problema, y posiblemente ese es uno de los errores del Gobierno. ¿En qué estamos fallando como sociedad para que se den estos casos que efectivamente, como comentaba hace un momento, no solamente se producen en Ceuta, se producen en otras partes del territorio nacional, se producen en otros países de la Unión Europea? Lo hemos visto, pero ¿en qué estamos fallando como sociedad para que unos chicos de Ceuta que se han criado aquí, que nunca, vamos, que los califican de personas normales, quienes les conocen, tomen este tipo de decisiones? Yo creo que lo ignoramos todos. Necesitaríamos escuchar testimonios de primera mano para conocer realmente cuáles son los verdaderos motivos. Creo que efectivamente lo que hay generalizado en la calle es una estupefacción, un asombro ante todos los casos y ante todas las situaciones, porque la mayoría de las personas, y como decía antes, Ceuta es una ciudad muy pequeña y todos nos conocemos, pues todos se asombran de estas personas. De todos modos, creo que también hay que tener un profundo y un total respeto a la actividad judicial que se esté desarrollando, actividades que están iniciadas pero que aún no están concluidas, con lo cual sacar conclusiones y hacer análisis paralelo tampoco creo que sea muy positivo. No me refería ya tanto a estos últimos casos que hemos conocido, a estas detenciones, sino a las noticias que conocemos de manera prácticamente continua de jóvenes ceutíes que deciden irse a Siria a combatir, y este tipo de informaciones que al final uno las ve en la televisión, las lee en la prensa y no dejan de generar una preocupación a todos los ciudadanos de Ceuta por qué estamos haciendo mal, qué está pasando en una sociedad como la nuestra para que pasen este tipo de cosas. No era tanto las últimas detenciones que se han producido en los últimos días. Paulina, yo no sé si hay alguna cuestión más que le quieras plantear a yo Fátima le quería Jamet. preguntar por el tema de desempleo, que lo ha tratado anteriormente, y sí me gustaría conocer propuestas concretas que tiene el movimiento para paliar esa situación de las altas tasas de desempleo que hay en esta ciudad. Bueno, pues nosotros consideramos que hay que fomentar y cuidar incluso la iniciativa privada. Estamos viendo, analizando datos concretos de la encuesta de población activa, datos que va saliendo a través del INEM, y vemos cómo crece cada vez más el número, por ejemplo, de personas que son autónomas. Sin embargo, muchos de esos autónomos y muchas de esas personas autónomas, cuando hablas con ellos, especialmente la gente joven, lo que necesitan es el apoyo principal institucional, pero también un apoyo económico. Sin embargo, el apoyo económico se les niega hasta transcurridos una serie de meses. Es decir, que se les emplaza pues un poco a lanzarse a la aventura, pidiendo préstamos a los bancos, que sabemos que no están precisamente muy por la labor en la actualidad, o a buscarse la vida, como les dicen muchas veces, y que dentro de unos meses ya se verá si les llega una ayuda o no. Nosotros entendemos que debería ser al revés, que hay que confiar y que esa confianza hay que plasmarla en un apoyo económico para que esas personas y esos jóvenes que tienen inquietudes, que quieren montar y desarrollar sus propias empresas, pequeñas y medianas empresas, que al final es lo que da más trabajo, encuentren también respaldo institucional y respaldo traducido en inversiones económicas. O sea que la clave no son tanto los planes de empleo, sino el emprendimiento, ¿no? Sí, nosotros estamos convencidos de que los planes de empleo, como estamos convencidos gran parte de la ciudadanía ceutí, son pan para hoy y hambre para mañana, especialmente cuando los planes de empleo no sirven para dar una formación que con posterioridad te permita ampliar tu currículum y poder buscar trabajo en otras empresas. Nosotros entendemos que lo fundamental o lo importante sería, en el caso de los planes de empleo, mantenerlos, pero darles, por supuesto, otra orientación, una orientación mucho más formativa, para que después de esos 9 meses salgan las personas que han participado en ellos con una determinada cualificación que les permita comenzar a buscarse un nicho laboral. Para finalizar hablando de empleo, yo sé que hay una cuestión relativa a los datos del desempleo que le preocupa especialmente, que son esos datos de desempleo femenino, ese porcentaje tan elevadísimo de mujeres en nuestra ciudad que no encuentra un trabajo. ¿Qué medidas se pueden tomar para intentar paliar esta situación y que, bueno, al menos veamos cómo se va reduciendo ese paro femenino, que junto con el paro juvenil son los dos grandes problemas del desempleo en Ceuta? Desgraciadamente, efectivamente, cuando analizas los datos, la verdad es que no deja de alarmarte no solo el alto nivel de pobreza y de paro
que tenemos en nuestra ciudad y que afecta a todos, sino que cuando empiezas a hurgar en los datos, como tú bien comentas, y te pones a ver los datos femeninos, ves que la pobreza y el desempleo están absolutamente feminizados, tienen cara de mujer, por desgracia, pero falta, por otro lado, medidas que sean de conciliación, medidas que permitan realmente esa incorporación real al mercado de trabajo, que sabemos que cada vez está siendo más complicada porque apenas existen ofertas de empleo, pero es que también muchas veces las ofertas de empleo que existen bien son a tiempo parcial o en horarios que son difíciles de cubrir por parte de mujeres que tienen también la responsabilidad de sacar adelante a sus familias, que tienen a personas dependientes y les cuesta especial trabajo. Fundamental invertir en formación y en conciliación. Fátima Hamed, muchísimas gracias por habernos acompañado este jueves en la entrevista. Esperamos verla de nuevo pronto por aquí. Yo creo que ahora, de cara a las elecciones municipales y autonómicas, tendremos oportunidad de volver a hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras. Paulina Rodríguez, como siempre, un placer. Y a ustedes, decidles que nos vamos, pero que volveremos la semana que viene con muchísimas más cosas aquí en la entrevista.